presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa En Tres Puntos. Las lluvias siguen, las lluvias van a continuar y van a seguir causando sus estragos. De eso vamos a conversar en la noche de hoy. Pero sin antes y más preámbulos, vamos a dar a conocer nosotros como programa la muerte de una persona, una figura, el más caro, el hombre de las corbatas más lucidas y más emblemáticas. Un hombre que se dedicó realmente a la televisión, servidor de lo que fue la comunicación, periodista y todo lo que fue referente a la animación, a llevar alegría al pueblo por muchísimos años. Mucha gente nació viendo a un Domingo en la Carlos Batista Matos. De domingo a domingo también estuvo con él. Entonces él llevó una transmisión a las personas, la alegría, llevó lo que sería una figura sencilla dentro de lo que esa gracia que tenía para decir, era el más bello, el hombre más caro. Entonces creó ese símbolo de él personal y eso lo identificaba. Un hombre que sorprende hoy al país, donde todo el mundo se sintió abatido por la noticia que conmovió realmente a todos los dominicanos. Sabemos que fue un sentir general. Nosotros como programa también nos unimos al fallecimiento de Carlos Batista Matos, un hombre que supo llevar la alegría a nuestro país y la llevó con un entusiasmo que todavía se siente y nadie cree a veces que las noticias de hoy, el fallecimiento de Carlos Batista Matos. Así es. Paz a sus restos. Todos nos identificamos con esas condolencias a la familia, a la clase artística al cual él pertenecía, y que Dios acoja en su santo seno el alma de Carlos Batista Matos. De igual manera también, además de darle las buenas noches a nuestros amigos televidentes, compartimos esa lamentable noticia del periodista, como bien tú decías, como se le conocía, el más caro. Más caro. Porque él pues hizo esa frase famosa desde los años 1980, que venía con ese programa, si mal no recuerdo. Programa todas las tardes, una revista de espectáculo, entretenimiento. Y lamentablemente hoy fallece tras una información, una noticia que emitió su hija en las redes sociales. A la edad de 76 años se nos va nuestro querido Carlos Batista Matos. Una persona que, como bien tú decías, se hizo famosa por el exhibicionismo de las corbatas. Se identificó de manera sencilla. Sí, a mí me gustaba porque él tenía una forma muy natural, por eso sencilla, en el sentido de que hacía el programa, ¿sabes con quién? Lo hacía el programa con los muchachos de la cámara, los muchachos del Tramoya, y eso hacía una interactuación, que eso le permitía a él crear ese ambiente entre los mismos trabajadores del programa, en los chistes, los comentarios. Entonces le daba un tipo de personalización a su programa que realmente calaba bien dentro de la población. Buena escuela, porque por él pasaron también muchísimas personas. Y todas las tardes, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, que yo llegaba de la escuela, y lo primero, cuando yo terminaba de ver El Chavo, ahí venía entonces ya esa parte de la programación de Carlos Batista Matos. Y es muy lamentable, porque era una persona que hasta donde uno tenía conocimiento no tenía ninguna, o sea, no estaba hospitalizado, en cama. Las razones de la muerte se investigarán a través del INACIC.
imagino que más adelante quizás los familiares dan alguna información. De manera que nuestra más sentidas condolencias a sus familiares. Vemos también que él tenía un buen gusto por las mujeres también. Sí. Ahí vemos a Tamara Martínez, que fue una joven que se inició con él en la televisión. Y recuerdo que tuve la oportunidad de leer hoy, esta tarde, que ella decía y resaltaba con mucho pesar los recuerdos, los buenos recuerdos que tenía de él, que era una persona muy detallista, la felicitaba siempre cuando hacía un programa de manera correcta, y de igual manera dice ella que le celebró su primer cumpleaños que le celebraron en su vida. Fue él, o sea, una persona detallista, afable, poco conflictiva. No, Carlos Batista se ganó, pues digo, el aprecio de la gente. Fue también un reportero de muchos periódicos importantes del país, escribió libros sobre el merengue, sobre la bachata, que muchas veces mucha gente no lo conoce, pero él también escribió su libro de estos merengues típicos, lo que fue el origen, la bachata y todas esas cosas. O sea que Domingo deja su impronta, Carlos Batista deja su impronta. Lo digo, Domingo, que era tan cotidiano. Sí. En la televisión. Él era editor del Periódico Nacional también. Fue editor también. Sí, yo recuerdo leer sus escritos. Así es. Lamentablemente pero la vida es así, hermano. Esa es la vida. La sorpresa es que como yo vi el último programa de él el viernes. Yo lo estuve viendo junto con Alan. Y daban un comentario sobre ese programa de ese mismo día. Y le prestamos mucha atención. El viernes pasado. ¿Cuánta coincidencia? Para que tú sepas que sí. Yo, cuando estaba en la tarde, que no tenía que ir, yo lo veía en ese momento. O sea que sabíamos que tenía informaciones artísticas de primer nivel y llevaba buenos invitados, artistas, deportistas y otras cosas más. Paz a su resto. Así es, hermano. Aquí hubo situaciones con relación a las lluvias esta tarde en el Distrito Nacional. A pesar de la situación climatológica o atmosférica que hay en todo el territorio nacional. Pero aquí nos sorprendió, por la zona universitaria específicamente, que no se sintió aquí arriba, por el centro, en Naco, Piantini, ni parte de la Esperilla. Algo rarísimo, algo fenómeno bastante un fenómeno raro. Claro. Hubo matas que cayeron en la Avenida Independencia por esas proximidades, en la parte del Malecón Center, algunas estructuras que de la edificación por los lados cayeron también, impactaron algunos vehículos. Hasta el momento, gracias a Dios, no hemos escuchado ninguna situación humana que lamentar, pero vimos un vehículo también en la Avenida Independencia que le cayó un árbol encima, aplastado prácticamente, que quiera Dios que ahí no haya tampoco situaciones humanas que lamentar. De manera que hay... todavía siguen las lluvias en todo el territorio nacional, pero ese evento en esa zona fue algo como muy raro. Muy raro. Sí, e inesperado. Y todo el territorio nacional prácticamente está en alerta. Ahí vemos el mapa, si nos ayudan con el último boletín que emitió el COE esta tarde, prácticamente en amarillo, casi en todo el territorio nacional, salvo las provincias del sur, en lo que tiene que ver con Peravia, Azua y Barahona y Pedernales, que todavía no están en alerta, pero sí todas las demás están en amarillo y verde. En lo que hay en alerta roja 2, que es el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Y en alerta amarilla hay 21 provincias y en alerta verde hay 5. Solamente las que están en alerta verde vamos a citar, las que son de Jabón, Elías Piña, San Juan, Bauruco e Independencia. Y hay muchas inundaciones en sectores vulnerables, muchos daños materiales, pérdidas humanas también lamentables que hemos tenido. Sí, mira, hemos visto al presidente de la República y a todas las autoridades involucradas, dándole seguimiento para dar asistencia a aquellas personas que han sido afectadas. Mira, el presidente de la República tiene una gran preocupación con el tema porque realmente no ha soltado el tema de lo que ha sido desde que se iniciaron las lluvias. Y ha estado en constante, permanente, aceptando todas las informaciones y escuchando todas lo que han sido los boletines
de Meteorología y el servicio del COE, porque entiende que las lluvias ya han causado grandes trastornos. Las lluvias ya tienen 30.000 desplazados, 6.100 viviendas inundadas, y tiene también alrededor de 14 provincias incomunicadas. La magistrada de lo que sería conocer lo que es meteorología, que es doña Gloria Ceballos. Doña Gloria Ceballos, que es una magistrada en eso. Ella conoce bien, tiene muchos años ahí. Y ella da a conocer que realmente las lluvias van a continuar. Las lluvias no van a parar. De esas cantidades de lluvias que han caído, Monte Plata, Puerto Plata, la provincia de Valverde, Constanza, María Trinidad Sánchez, Samaná, todas han tenido grandes situaciones que no se conocen, porque muchas veces uno cree que si aquí en el distrito o el Gran Santo Domingo lo llueve, en las provincias no está pasando nada. En las provincias hay mucho desbordamiento, hay caída de puentes, hay inundaciones de lagunas, de lagos, de todo lo que sería esos ríos que fluyen por esas zonas, están rebosando el caudal y están provocando grandes inundaciones. Esto es un gran problema porque realmente hay personas ahora mismo que están durmiendo fuera de sus hogares, con sus casas totalmente inundadas, colchones mojados, seres totalmente destruidos porque la lluvia al río ha subido y le ha causado muchos daños. O sea, hay una situación bastante difícil, muy preocupante. Por eso el presidente de la República, en el día de hoy, la reunión que hizo con Paliza y todos los organismos del COE, dio a conocer que las personas se mantengan atentas a los boletines y que no se despeguen de las informaciones que se van a dar, porque las lluvias están actuando de manera inesperada. Entran erráticamente, piensan que son aguaceros sencillos y se convierten en grandes lluvias. O sea, el problema existe, va a ser por varias semanas y hay un anuncio de que realmente ahí están las inundaciones, las personas desplazadas, y esto crea... Eso fue la zona universitaria. Esa zona universitaria. Sí. Dentro del campus universitario hubo situaciones complejas y vimos personas corriendo, Flavio, hacia las edificaciones para asegurarse en un momento de desesperación. Pero para acá no se sintió nada, ¿eh? No, para el polígono central no se sintió nada. En absoluto. ¿Ustedes sintieron algo acá, muchachos? Y eso, ¿no? Imagínate, Avenida Abraham Lincoln, esquina Pedro Enrique Ureña. Próximo, ahí abajo, a la universidad, a 2 o 3 calles. Es lo que te digo, que fue un fenómeno rarísimo. Ahora hay que seguir las instrucciones de los organismos de seguridad ciudadana, entiéndase el COE, porque realmente la situación tiende a aumentar los caudales de las cañadas y los ríos. Fíjate que Puerto Plata está incomunicada precisamente porque se llevaron el puente de uno de los grandes ríos que pasan por esa carretera de Santiago a Puerto Plata. Así que hay que seguir haciéndole atención a los boletines del centro de emergencia y cumplir las indicaciones. Hay un vehículo. Sí, un vehículo de baja. Hay un vehículo. ¿Dónde fue que realmente? La Avenida Independencia. La Independencia fue. Sí. Hay muchos vehículos también inundados por la lluvia. Mira cómo está, está terrible. Señores, hay que hacer un llamado a la población. La población, sobre todo, sigue siendo totalmente desaprensiva en el uso de los plásticos, de los materiales, de los envases, de tanto los vasos plásticos, todo lo que es los empaques, y lo tiran en la basura sin ningún tipo de control, sin empacar. ¿Qué resulta? Que esa gente se están ahogando su propia tinta como el calamar. Porque si tú tiras los envases vas a tapar los invernaderos, vas a tapar las cañadas, como ocurrió en la 800, que no es nada nuevo. Pero sin embargo, esas personas cuando llueve lo que hacen es tirar la basura para que se la lleve la cañada, pero van a parar cerca de los arroyuelos, el puente y todo eso. ¿Qué hace esa basura? Se acumula, rebosa, y esa agua lo que hace es inundar esas viviendas, pero lo hace la misma población. Hay que tener cuidado porque no se crea una situación difícil para ellos y para el gobierno, porque el gobierno entonces tiene que ir
esos auxilios le proporciona las camas, los enseres que se dañan, pero bueno, a veces se le dañan porque no toman las medidas preventivas para hacer lo mismo, de evitar tirar la basura. Hay que cooperar, porque si no cooperan ustedes mismos con lo que sería su propia causa que le crea ese tipo de situación, entonces no vas a tener la seguridad de noche, como está cayendo esta fuerte lluvia, que sorprenden, y lo que puede hacer es crear este tipo de tragedia que se está dando. Vamos a tener un poquito de precaución y sobre todo de un comportamiento ciudadano. Vamos a la primera pausa. Bien, y continuando con nuestro programa aquí en la mesa de la discusión, en la mesa de los comentarios. No todo es malo, las lluvias están creando efectos negativos realmente a la población, por la cantidad de aguas caídas, pero no todo es malo. A pesar de la guerra que se está dando en Medio Oriente, las situaciones que hay con todo esto, que la atención está puesta en la guerra de Medio Oriente, como también las lluvias y eso. Sin embargo, el ministro de Turismo da a conocer que el turismo sigue en buenas condiciones, el turismo sigue en alza, sigue dándose todas las plazas que tenemos aquí full, llenas. Eso es importante, ese comentario que dio a conocer esa información del ministro de Turismo, David Collado, en el sentido de que de enero a marzo hemos tenido 3.7 millones de visitantes. Es importante. Eso significa que hay un 14% de enero a marzo, en primer trimestre. Eso es interesante porque no ha dejado de venir esos visitantes. Se consideran visitantes porque hay muchos que vienen vía aérea, turismo, en asunto de esos barcos que vienen cargados de turistas, pero se van prontamente y no tienen una permanencia de un mes, como hay otros turistas que hacen ese tipo de estadía. Y eso es interesante porque el turismo es una de las fuentes de ingresos nuestros. En el mes de marzo nada más fue 1.3 millones para un 14%. Es interesante, en el mes de marzo 1.3 muchos turistas, claro, cuando otros países que están recogidos por la situación de guerra. Es decir, que es importante el flujo de turistas que está teniendo la República Dominicana, porque hay muchos atractivos, hay mucha seguridad, es un país que le da seguridad, tenemos una situación política estable, tenemos una situación financiera también que permite, y tenemos un turismo que a pesar de tenemos arena, sol, playa, montaña, es bastante diverso. Entonces, turistas, estamos interesados sobre todo en nuestro país, República Dominicana. Que es interesante porque en el momento donde realmente necesitamos ingresar divisas para poder tener esa dinámica económica, pues el turismo es una fuente tanto de empleos como también de consumo, porque lo que producimos también, esos hoteles que permiten que esos turistas puedan aprovecharse de todo lo que producimos y la mano de obra que se crea en el campo. Entonces, ese turismo que está llegando no solamente es un turismo de habitación ni de paseo, sino un turismo también que pone a producir una dinámica económica total, porque crea el empleo y también crea desarrollo en esas comunidades que tienen esos centros turísticos. Es decir, que nosotros aplaudimos todo esto, que con ese esfuerzo que se está haciendo por el Ministerio de Turismo, pues realmente tenemos una República Dominicana que está interesada en que nosotros podamos seguir desarrollándonos y poder tener esa fuente económica que permite mantener las divisas que necesitamos en estos momentos. Así es, vamos a esperar que las autoridades sigan expandiendo. Incluso en esta misma semana pasada, el Ministerio de Turismo fue a una exposición en la ciudad de la Florida, a un evento donde fueron a vender a la República Dominicana. Vamos a esperar que ese tipo de trabajo que se hace a nivel global pues nos dé los resultados de que vengan más visitantes cada día más y romper el récord que tenemos de más de 12 millones de personas, de turistas y de viajantes. Bien, en otro orden, queremos felicitar a la Asociación Dominicana de Profesores, ADP,
que hoy está de aniversario, hoy cumple 56 años de haber sido fundada y es una institución, un gremio de los más fuertes del país, porque mantiene la unidad independientemente de todas las corrientes políticas y magisteriales que permean en ella, pero saben unificar criterios y mantener una defensa en favor de sus asociados. Y a propósito de ello, en el día de hoy, pues la ADP, con la participación de las autoridades educativas, del ministro de Educación y del ministro de una representación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología también, iniciaron el primer congreso pedagógico en aras para debatir la agenda educativa y mejorar esas disposiciones de esta. De manera que durante esa apertura del Congreso, el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, destacó que la lucha del ADP por la mejora educativa y resaltó de igual manera también que para dar respuesta a esas necesidades, la institución desarrolla la evaluación docente en lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, además del acompañamiento de los maestros para sus capacitaciones. Y dice que el rol de los maestros, que no hay mejor posible, o sea, dice que el rol de las maestras y de los maestros no hay mejor posible en el sistema sin fomentar las capacidades del maestro y que por eso están ejecutando la evaluación del desempeño y de igual manera también el gremio magisterial enfocado en fortalecer lo que es la parte pedagógica, la actualización hacia sus allegados. Nuestras reiteradas felicitaciones a todos los ADPistas en el día de hoy, como ellos le llaman, la gloriosa y combativa Asociación Dominicana de Profesores. Bueno, nosotros felicitamos a la ADP y sobre todo que están preocupados por realmente llevar un gran programa educativo. Y eso es interesante, esa noticia, porque cuando se integran para poder desarrollar la parte escolar que tanto se necesita, y es un plan de la ADP, y sobre todo en su aniversario, nosotros también nos unimos a esas felicitaciones, Guillermo, y a ti también como miembro de la ADP te felicitamos. Sí, pero mira qué bien, que me agradó muchísimo cómo ellos celebran el 56 aniversario con un congreso educativo nacional e internacional. Por eso te digo, para felicitamos. Fomentar, para contribuir a mejorar el sistema, que siempre hemos... Que son las críticas que hacemos. Sí, siempre son que hay que dedicarse críticas, a eso. Correcto, que en aras de Claro, mejorar la educación, porque debemos de avanzar y de salir de esos listados negros, si así podemos decir, en cuanto a la calidad educativa que representa el país. No, y lo decimos porque nosotros hemos hecho grandes críticas a la ADP, sobre todo, que no todo es salario, no todo es una lucha para buscar beneficios, sino también que el sistema educativo debe fortalecerse y sobre todo en estos momentos donde hay muchos estudiantes que a veces abandonan las escuelas por muchísimas razones y entonces se necesita tener profesores dedicados, profesores que realmente puedan orientar. Sabemos que hay mucho, la educación de ahora es muy diferente porque los muchachos son mucho más rebeldes, son mucho más complicados, pero hay que ver cuáles son los fenómenos que están afectando y poder realmente llevar una educación premium en las escuelas públicas, porque estamos hablando prácticamente de escuelas públicas, porque las escuelas privadas se manejan en otro régimen y tienen otro tipo de conceptos y de avanzada en el asunto pedagógico, pero en la escuela pública se necesita fomentar eso, crear ese tipo de que los profesores estén insertados para desarrollar a sus alumnos. Así que por eso le hacemos esa doble felicitación. A mí realmente me llama la atención que si es un congreso, ojalá que las autoridades tomen a ese congreso las conclusiones de ese congreso y apliquen a nivel nacional para la mejoría de la educación pública en la República Dominicana. Como bien tú dices, no es nada más salario y que cada seccional, independientemente decida parar, como paró la semana pasada o antepasada la de Barahona, o pretendió pararlo, y en detrimento de los estudiantes. O sea, vamos a esperar que las autoridades apliquen las conclusiones de dicho congreso.
Bien, Continuamos. sigue hablando que Ok. Bueno, hay situaciones ahí, Javier, que el sistema educativo es muy complejo, porque realmente Pero tiene sentido. es el una Congreso. pata de varias, o sea, es una mesa de varias patas que debe de funcionar de manera integral para que el sistema pueda ir trabajando. Y con el ministro actual no hay duda que vemos que hay una sinergia y que no hay esos conflictos marcados que hemos visto en otras gestiones. Un ministro conciliador, y dijimos cuando lo nombraron que le caía muy bien la formación profesional de él, que veíamos que tenía Experiencia. un máster en resolución de conflictos, creo que en Harvard o no sé en qué universidad estadounidense, y decíamos que qué bien, porque ahí él iba a tener que aplicar esos conocimientos en la práctica con la situación, los conflictos permanentes que se ven con la Asociación Dominicana de Profesores. Pues muchas veces se le quiere cargar el dado a los maestros nada más, y hay una responsabilidad compartida entre la sociedad, las autoridades que dirigen el sistema y los maestros también, y los estudiantes, no hay duda que hay muchas cosas que hay que mejorar, pero vamos a ver qué va a salir, como decía Javier, de los resultados de ese Congreso que se puedan implementar. Así es. Bueno, en otro orden, hermano, nosotros vemos cómo la parte de las autoridades ahora mismo están, en el caso del Poder Ejecutivo, para una posible, diríamos, un posible acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas con esta crisis mundial, cómo se está desarrollando, cómo ellos piensan concatenar, cómo piensan unir esfuerzos en cada una de esas fuerzas vivas, en las políticas, específicamente de la oposición, para tomar algunas decisiones que no son favorables a la población con esta crisis mundial, que no le vemos, que un día vemos como una lucecita en el túnel, pero de nuevo volvemos y retrocede las posibles soluciones que pueden haber con relación a esta crisis internacional, y realmente es una situación que escapa a nuestras manos. Y como vimos nosotros, por ejemplo, el sábado pasado, el viernes, ya a partir de la medianoche, entrar el sábado, como los precios de los combustibles aumentaron 9, 7, 8 pesos, y eso indudablemente que va a repercutir en los productos de primera necesidad, y eso es complejo, porque hay que tomar las previsiones del lugar, los ahorros necesarios hay que hacerlo, que no solamente se sacrifique a los de abajo, sino que todos seamos sacrificados, y que el propio gobierno también pueda hacer su sacrificio y hacer recortes necesarios. Veíamos también, por ejemplo, los alquileres de muchísimas instituciones públicas, que eso debe de, yo estoy seguro que el presidente debe de tenerlo en la mira para buscar una solución a eso, porque hay un gasto excesivo en esa parte, Flavio. Pero vamos a ir a una pausa. Sí, vamos a continuar hablando de este tema porque realmente el gobierno está interesado en reunirse con la oposición y con todos. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, como tú has dicho, Guillermo, antes de irnos a la pausa, el gobierno está interesado en este problema que se está dando con Medio Oriente por las amenazas que hay del alza de precios, desabastecimiento, problemas con los combustibles, situación de guerra, porque es una guerra que es bien lejana, pero afecta a todos los países del mundo, porque el petróleo es el arma de vida, vamos a llamar de vida, y eso crea una situación de incertidumbre, porque crea aumento de precios, sobre todo en los fertilizantes, todos los productos que tienen componentes de plástico, todo lo que tiene energía. O sea, es un derivado, alimentos, todo es un derivado de todo con lo que tiene el petróleo. Bueno, pues por esa causa, el gobierno interesado en compartir ideas, compartir el conocimiento, tanto por experiencia pasada con la oposición, con gobierno pasado,
pues ha hecho un llamado interesado en poder debatir consensuadamente datos para poder tener una visión mucho más amplia y que todo sea de manera consensuada. Eso está muy bien y sobre todo llamar a las personas que han trabajado ya fuera de los gobiernos, que están fuera de los gobiernos, pero que han tenido ese proceso. Bueno, el hecho es que la última visita que se hizo fue con el expresidente Danilo Medina y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que se reunió con el ministro Paliza y una serie de representantes del gobierno, tratando precisamente de escuchar la opinión del expresidente Danilo Medina, el cual sostuvo la reunión con el equipo del gobierno y después de la reunión pues le hizo una entrevista con la prensa donde realmente se le cuestionó que se había discutido y qué medidas se estaban tomando para poder implementarlas y hacer las medidas de seguridad necesarias para enfrentar la crisis. Y uno de los puntos que dio a conocer el licenciado Danilo Medina, en su opinión, fue que realmente el gobierno no cuenta con un plan establecido para enfrentar las situaciones que se puedan dar en estos momentos de crisis con lo que está ocurriendo con los precios, con los combustibles. No tiene un plan establecido. Y eso es preocupante, dice él, porque realmente no cuenta con un presupuesto, ya que las reservas que tiene están preparadas solamente para cubrir gastos y gastos que van a las pensiones, gastos fijos. Gasto corriente. Sobre todo en el gasto corriente, que son gastos para pagar salarios, básicamente. Entonces, no cuenta con un plan establecido y que eso es preocupante, de acuerdo a la opinión del expresidente Danilo Medina, el cual hay que tomar en cuenta, porque tuvo en dos veces fue presidente, tuvo la experiencia, por eso decíamos, tomando la experiencia del gobierno pasado, y puede dar opiniones porque conoce de cómo se maneja el poder, cómo se maneja el gobierno, cómo se manejan las crisis. Y si no hay un plan desarrollista para enfrentar estos temas, bueno, pues lo que hay que prepararse para trabajar, qué se haría en una situación de desabastecimiento, qué se haría si la crisis se incrementa y tenemos situaciones de desfases en la entrada de combustible, que vamos a hacer, parte de energía, parte de materias primas, en lo que sería aumento de precios. Todo eso hay que saber cuál es el plan a asumir en caso de que esa guerra pueda escalar y tener consecuencias mayores. Nosotros tenemos que estar preparados, porque de acuerdo a los analistas de guerra, esto puede finalizar como también puede continuar y se puede crear crisis mayores y nosotros tenemos que tener un plan B para poder enfrentar esas situaciones que están amenazando el mundo, porque no es dominicana, al mundo. Pero de acuerdo a lo que tú estás planteando, Flavio, es una realidad que para mí, de acuerdo a los discursos que se están dando, la guerra tiende a escalar. Y con una condición mayor. Ahora mismo hay un país miembro de la OTAN donde está recibiendo amenazas de Israel. Y solamente sí que es Turquía. Turquía es miembro de pleno derecho de la OTAN. Si comete el error de amenazar y cumplir las amenazas con Turquía, definitivamente el conflicto cala. Incluso cala de forma tal que se rompe la relación hasta con Estados Unidos de parte de la OTAN. O sea, es una situación muy difícil que estamos viviendo, que estamos cada día que pasa, de acuerdo a los discursos de Netanyahu, de Trump y de los líderes islámicos. Pero Kim Jong-un dio a conocer... Y China también. Pero sobre todo Kim Jong-un dijo que él estaba muy tranquilo, que él no va a hacer ninguna acción, pero si le tiran el primer cohete, primera situación de ataque con él, el segundo no se lo van a tirar. Que él va a responder, que él tiene bombas de hidrógeno nucleares, que tiene todos los elementos para entrar en una situación de destrucción. Esas son amenazas fuertes. Claro. Son amenazas que el mundo debe estremecerse, sobre todo tratar de buscar la paz.
No gustó mucho la reunión que hizo el vicepresidente Vance en Pakistán, cuando se entendía que tenían algunos puntos ya resueltos. E incluso se le vio un malestar al vicepresidente Vance, porque él entendía que podían buscar una situación para tratar la paz, parar la guerra, y sobre todo el estrecho de Hormuz, y buscar que se estableciera esos 5 puntos, sobre todo lo que quedaron. Eran 10, entonces quedaron en 5. Pero cuando se fue a la discusión, hubieron situaciones ahí donde prácticamente se decía que Estados Unidos quería dominar lo que sería la salida del petróleo. Y ahí no hubo acuerdo con los iraníes, ni hubo acuerdo con otros representantes. Entonces, ahí se rompe otra vez de nuevo lo que serían las negociaciones y el lanzamiento de Irán a Israel de unos cohetes que tiraron el fin de semana que borró prácticamente una manzana, de acuerdo a las informaciones. Estos son puntos que realmente son preocupantes, porque Vance, cuando le tocó subirse al avión de retiro, dio una señal de malestar, un manotazo a la puerta en indicación de que fue un fracaso, que no pudo lograr el objetivo que se trazaron para buscar una nación de paz allá en el Medio Oriente, sobre todo una guerra que amenaza al mundo, que es lo peligroso. Hermano, es que ahí hay una situación, como siempre nosotros hemos comentado, muy difícil. El Medio Oriente es muy complejo y el radicalismo, el radicalismo de ambas partes. Teocrático, allá son más radicales que de este lado. Pero de ambas no partes, hay duda, no es nada más de un solo lado. Acuérdate que Netanyahu tiene una hambre de sangre. Sí, pero acuérdate pero, que nosotros dijimos aquí que es una guerra de egos. Claro. El ego son egocentristas. El ego que tiene Trump es alto, muy grande. El que tiene Israel con Netanyahu es mucho mayor. Pero, y entonces los iraníes tienen su ego de ser, ¿quiénes? No. O islámico, es de ser lo que crearon el mundo prácticamente como un imperio. No, es que el fundamentalista. El fundamentalismo de ahí, la teocracia, a ellos no le importa la vida. El ellos inmolarse por una posición, eso es un gozo para ellos. O sea, diferente a Occidente, que ya es un asunto de ego, pero aquellas personas no le tienen respeto a la vida, respeto a la vida, para nada. Pero, Guillermo, no hay respeto por la vida de ambos lados. Por eso decimos que es una guerra de ego. Israel ha matado en este último año más de 12.000 niños, y un palestino o un árabe en Israel o para Israel no significa nada. Lo han hecho todos, eso es lo que está diciendo Entonces, Guillermo. yo te digo que el radicalismo es de ambos lados, no es de un solo lado. No son los musulmanes solamente los radicales, son los dos. Sí, pero nosotros estamos clasificando eso. No estamos hablando de que hay radicalismo de un solo lado. No. Eso se entiende. Lo que Flavio y yo estamos diciendo es que realmente hay un criterio, unas creencias que son totalmente diferentes. Entonces ahí es que radica lo complejo de ese asunto, que para Irán no le importa un carajo la vida, igual que, por ejemplo, Israel. Occidente no. Occidente tiene otro criterio de eso, que es un asunto de ego. Lo que pasa es que en un momento determinado los estrategas norteamericanos creyeron que la transición, cuando se hizo el levantamiento interno en Irán, la podían hacer con esas personas, pero no se dan cuenta que son fundamentalistas, que aunque fueran, hay dos divisiones. Hay unos que son islámicos y otros que no, que son musulmanes incluso, y no profesan. Pero cuando se trata de unificarse, ellos se unifican como imperios que fueron en un momento, y ahí es que radica el fundamentalismo y radica el ego. Entonces ellos no les importa que en un momento fueron enemigos, y esa transición no se dio, y falló creyendo esta gente que pudieron haberte hecho con esas personas que se rebelaron en un momento dado. Incluso armaron a un grupo y el arma se la distribuyeron y no la usaron. Son casi 100 millones de habitantes, claro. y un terreno totalmente difícil, con diferentes situaciones complejas. Es una situación difícil. Y es lo que está diciendo Javier, si Turquía entra en un efecto de ataque, se complica una situación que se pone gravosa,
complicada para todo el mundo, no para ellos. nosotros, porque es un país no para ellos, de por eso digo. tránsito. Por ejemplo, ahí es un país clave, geográficamente ubicado Turquía es- en una posición muy clave. Ahí va el petróleo que va a Japón, que va a Occidente, Que va a China. que va a toda parte del mundo. Por ahí es que baja. Y abastecen en los mismos árabes que están alrededor. También son abastecidos por el estrecho de Hormuz. Es complicada la situación. Es muy difícil. Y ahí Muy viene el difícil. caso que ya, como te decía, las autoridades nuestras están tratando de prever situaciones para que no nos impacte de manera sorpresiva toda esa, todas esas situaciones internacionales. Y es por eso que se están reuniendo con los diferentes partidos políticos, pero ya vemos que con las fuerzas vivas, que la oposición, en el caso del expresidente Danilo Medina, ayer estuvo por la provincia Santiago Rodríguez y le mandó una ráfaga al gobierno diciendo que no tiene planificación. Hoy vimos al ministro de la presidencia, a Paliza, respondiéndole que realmente sí hay una planificación y que no se ha hablado de reforma fiscal, que quien planteó eso de reforma fiscal Fue fue el Danilo propio Danilo Medina en la reunión que sostuvieron con el ministro de Hacienda y otros funcionarios, y que el propio ministro de Hacienda les respondió que en momentos de crisis no se puede hablar de reforma fiscal. Vamos a ver si eso realmente es la realidad, Flavio, que no se habla de reforma fiscal, Eso es así. pero que las medidas que se tomen Deben no ser impacten solamente a la un población. solo. Exacto. Así es. Vámonos a la pausa comercial y regresamos. Bien, ya en la última pausa del último bloque, vamos a terminar el programa de la noche de hoy, pero siempre, Guillermo, con tus comentarios finales en el programa. Mira, la situación de Haití todavía realmente no vemos una luz en el camino, a pesar de los amagos que se hacen con las fuerzas multinacionales. Sin embargo, vemos todavía esos índices de violencia sumamente altos, específicamente en la parte sur de Haití, Puerto Príncipe y toda esa parte, porque en el norte todo está fluyendo de manera normal. En el norte no hay esa situación, lo que tiene que ver con el departamento norte y Cabo Haitiano y todas esas zonas. Todo está fluyendo de manera normal. Sin embargo, con esta situación realmente de las bandas incontrolables, que ahí sí nos gustaría ver a los Estados Unidos poniendo todo su esfuerzo y todos sus cañones para ayudar a que este hermano pueblo se levante. Un pueblo que históricamente era la meca del Caribe, de la región, en un momento determinado, antes precisamente de cuando era una colonia francesa. Pero los malos gobiernos no se han podido levantar con todas esas situaciones que ha vivido el hermano pueblo haitiano. Y ahí vemos un pueblo muriéndose de hambre, con sed de justicia, y todavía no vemos realmente, como le decía, una luz en el camino. Pero vamos a ver qué va a pasar con nuestros hermanos haitianos, si en algún momento la comunidad internacional se apiada de ellos, porque solo realmente no pueden, Javier. Sí, pero realmente lo que pasó este fin de semana, que fue la muerte de más de 30 personas por una avalancha, pasó en el departamento norte, en las Citadeles. Ahí está Manuel Aldía, mira, ahí está en la avalancha. Aquí, ahí. En las Citadeles. Hay unas 7 personas ya detenidas a los fines de que se les vincula como posibles involucrados en esta situación. Bueno, pero parece que había una actividad en la Citadeles, que es un castillo en Cabo Haitiano, y fue construido por el emperador Christopher por allá por el 1800, y a partir de esa realidad fue un accidente, no fue culpa de las bandas, aparentemente.
Hay que ver las investigaciones, pero las investigaciones en Haití es una lotería. Así es. Sí, o sea, porque no, al final tú no vas a saber qué pasó realmente en Haití, qué fue lo que originó ese caos y quizás quede sin responsable en la muerte de esas 30 personas. A Dios que reparta suerte. Pero mira, sea la banda o no fuera la banda, fue algo fortuito. Lo de ti hay que resolverlo. Claro. Ahí se está perdiendo mucha vida. A veces uno ve como que la comunidad internacional no le interesa No, la comunidad el problema internacional haitiano. definitivamente no le interesa. Bukele entregó unos vehículos blindados, especializados, para atacar. Hay un grupo que entró militar hace unos meses atrás, un mes y pico atrás, y medio, y no han hecho nada todavía. Las bandas siguen incrementando su accionar, siguen matando personas, siguen dominando todo la comunidad haitiana, sobre todo el sur, y siguen todavía con los gatillos alegres matando gente y no pasa nada, todo sigue, la guardia se acantona, pero la ejecución total para eliminar las bandas, lo que se ha hecho, no ha tenido resultados y va a 5 años. 5 años donde se calcula que hay más de 7.000 muertos, 8.000 muertos. Sin embargo, Haití no pasa nada. Entonces, hay que entender que por manera humanitaria hay que resolver el problema haitiano. El problema haitiano causa problemas también a los dominicanos, que somos los vecinos, que con cruzar un pie están en la frontera, están aquí en Dominicana, ilegales, que crean muchísimas situaciones, hay criminalidad en los pueblos, hay situaciones de violaciones, hay situaciones de muchos trabajadores que son buenos, pero también hay muchos malos ciudadanos que vienen. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque realmente hay que enfrentarlo. La embajadora que está aquí, que conoce esos temas, se le ha hecho muchos llamados para que físicamente pueda ver lo que realmente ocurre aquí en nuestra frontera, que yo creo que ya hizo una visita a la frontera y seguro que hay reporte de lo que está ocurriendo y prestar atención a la situación haitiana. Mira, que vamos a ver si invitamos a Edwin Paraison, el ex diplomático haitiano, que es una persona con mucha autoridad sobre el tema para nosotros invitarlo. Ya finalmente, Flavio, nosotros queremos agradecer la sintonía. A veces uno anda recorriendo los pueblos por ahí, no se encuentra con muchísimas personas que realmente uno goza del afecto de ellos. Y ayer, precisamente, fue un honor para mí que haya una persona en la provincia de Santiago Rodríguez con 92 años, 90 años precisamente, el señor Rolando Beltrán Reyes, un ex gobernador, ex síndico, toda una personalidad históricamente a nivel de posiciones públicas en la provincia de Santiago Rodríguez, que siempre nos ve. Un saludo afectuoso a don Rolando Beltrán y su esposa y toda su familia. Señores, hemos llegado a la parte final de este espacio, agradeciéndole la amabilidad de ustedes permitirnos llegar hasta sus hogares. Mañana será otro día. Pásenla bien. Buenas noches. Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.